Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Capítulo 33 de Al Carajo, de la 13ª temporada, año 2022, con noticias, música y cultura de América Latina y el Caribe. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín en la conducción y en la producción periodística, Mavi Sosa en los contenidos culturales y en las redes sociales, Juan Francisco Martínez Pería en la historia, más los compañeros y compañeras de las radios comunitarias, populares y campesinas del centro y sur de América, con quienes compartimos plataformas e intercambiamos información. Los traemos en cada episodio en propia voz al aire de Al Carajo, contando las realidades de los pueblos directamente desde los territorios, y vamos con el programa hacia las antenas, también en el intercambio. Al Carajo, esta producción se emite en 50 radios de distintos lugares de la Argentina, con origen en AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, en radios de Chile, en radios de Uruguay, en radios de Bolivia, radios comunitarias, radios populares, radios rurales, también radios públicas, radios escolares y radios universitarias, más canal de YouTube, a través del cual hacemos nuestras transmisiones en vivo y también compartimos ahí todo el material, capítulo por capítulo de esta temporada, más contenidos de archivo de las temporadas anteriores. Para esta emisión, en una coyuntura latinoamericana que está atravesada por la campaña electoral en Brasil rumbo a la segunda vuelta, para el 30 de octubre, que está asignada por los avances del gobierno de Gustavo Petro en Colombia, en sus primeros pasos, buscando avanzar con los acuerdos de paz, buscando cumplir con las promesas de reforma agraria y de inclusión social. Un tiempo que está marcado también por los fenómenos climáticos naturales que golpean fuerte a los pueblos en el Caribe, tragedias naturales que no son tan naturales y tienen que ver con el cambio climático y tienen que ver con el advenimiento de situaciones que años atrás, décadas atrás, se daban de manera muy aislada y hoy por hoy se dan muy seguido. Los huracanes, las tormentas tropicales y la destrucción y los daños son muy difíciles de enfrentar para los gobiernos, para los estados, y así está el mundo, pero especialmente nuestra región, con mucho sufrimiento, en El Salvador, en Honduras, en Cuba, en los países insulares del Caribe, pidiendo al mundo solidaridad y recibiendo como respuesta Fondo Monetario, endeudamiento, control político y económico e intervencionismo de Estados Unidos y de las grandes potencias. Además, también, y en este capítulo vamos a hacer un apartado, la política electoral. Nombramos las elecciones de Brasil, 30 de octubre, balotaje entre Lula y Bolsonaro. Vamos a ocuparnos también de lo que fueron las elecciones regionales de Perú, con derrotas importantes tanto para el oficialismo de Pedro Castillo como para la oposición fujimorista,
victorias de derecha y ultraderecha en los municipios de Lima, pero también importantes victorias en las comunas del partido Perú Libre de Vladimir Cerrón, que rompió con Castillo y se presenta como la izquierda dura desde la oposición. Para poner en análisis esta coyuntura, vamos a recurrir a una voz muy interesante, que es la de Manuel Guerra, presidente del Partido Comunista Patria Roja de Perú, a través de nuestros contactos directos, territorio con territorio, mediante el ida y vuelta con las radios regionales. Tenemos Twitter, Facebook, Instagram, Al Carajo Radio, así nos encuentran en las redes. Hay mucho para compartir, muchos kilómetros latinoamericanos para recorrer, así que pisamos el acelerador por la ruta desde el sur. Nos vamos a los primeros títulos y a su desarrollo informativo en esta emisión número 33 del 2022 de Al Carajo. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En Honduras piden justicia por el asesinato del periodista Edwin Andino. El caso representa la quinta muerte violenta de un trabajador de prensa en lo que va del año y el cuarto en el gobierno de Xiomara Castro, quien asumió el mandato el 27 de enero pasado. Además, en total se suman 98 desde el año 2001 hasta la fecha. Según los reportes policiales, Andino, de solo 23 años, fue ultimado junto a su padre por un grupo de individuos que ingresaron a su residencia y lo sacaron a ambos por la fuerza para dispararles a quemarropa. Los agresores estaban vestidos con uniformes similares a los de la Policía Militar de Orden Público y les taparon la boca a las víctimas con cinta adhesiva para evitar sus gritos, aunque también se baraja que fuera una señal mafiosa de silenciar al periodismo. Tras el hecho, organizaciones de prensa del país centroamericano reclamaron una investigación para dar con los autores materiales e intelectuales. Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos en Honduras ofreció apoyo técnico al gobierno de Xiomara Castro para la búsqueda y la implementación de medidas estructurales sostenibles para proteger a quienes defienden los derechos humanos y para quienes ejercen el periodismo en el país. Al Carajo. En Guatemala, reclaman al Congreso la elección inmediata de nuevos jueces para la Corte Suprema. La plataforma ciudadana Alianza por las Reformas exigió a los partidos políticos con representación parlamentaria no demorar más el nombramiento de magistrados, retrasado durante más de 3 años a instancias del oficialismo. Además, piden que se abra una investigación penal ante la prolongación indebida de funciones de los actuales jueces del máximo tribunal, a quienes acusan de ser adictos al gobierno del presidente Alejandro Yamatei. Los denunciantes señalan que estas irregularidades hundieron al sistema de justicia en una grave crisis de institucionalidad y que sobre estos mismos jueces pesan acusaciones de haber realizado tráfico de influencias y negociaciones ilícitas para ser electos en 2014, las cuales se repitieron también en el proceso del 2019. Todos estos hechos, develados en informes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y por la Fiscalía Especial contra la Impunidad. En un comunicado, firmado por más de 40 organizaciones locales e internacionales, acusan al Congreso de Guatemala de negarse año tras año a cumplir con la elección, permitiendo la prolongación indebida de funciones de los actuales magistrados, con el objetivo de procurar impunidad para diputados, funcionarios, miembros del Poder Ejecutivo y militares acusados por actos de corrupción y delitos de lesa humanidad. Al Carajo. En Antigua y Barbuda, el gobierno confirma el inicio de un proceso para independizarse de la corona británica. El primer ministro Gastón Brown aseguró que convocará un referéndum vinculante para que la población decida por la total emancipación del país caribeño y convertirse así en una república. El procedimiento se daría durante un periodo de 3 años para dar un tiempo de debate profundo, adecuar las leyes actuales y diseñar nuevas instituciones que reemplacen a las vigentes que todavía dependen del tutelaje de Londres. Brown había adelantado este anuncio en su visita a Inglaterra para el velorio de la reina Isabel y la posterior asunción de Carlos III como monarca, quien automáticamente se convirtió en el jefe de Estado de Antigua y Barbuda por la pertenencia de este al reino.
El país caribeño es uno de los 14 que se mantiene dentro de los dominios de la corona, aunque desde 1981 es un estado independiente dentro del Commonwealth y puede votar libremente su primer ministro y su parlamento local, pero Gran Bretaña nombra al gobernador general, quien aplica las políticas de la metrópoli en el territorio de ultramar. El proyecto para el llamado a la consulta popular sería presentado recién el año que viene si el actual gobierno local, encabezado por el centroizquierdista Partido Laborista, con mayoría absoluta en el Congreso, gana la reelección. Con ese objetivo, el primer ministro Brown sumó desde ahora la consigna a su plataforma electoral de campaña, afirmando que no se trata de un acto de hostilidad hacia el rey ni hacia Inglaterra, sino de una progresión natural hacia el paso final para completar el círculo de independencia, para garantizar que Antigua y Barbuda sea verdaderamente una nación soberana. Al carajo. En Venezuela, el gobierno continúa asistiendo a la población de Las Tejerías afectada por las lluvias. La localidad, ubicada en el municipio Santos Michelena del estado Aragua, sufrió graves daños materiales, más de 50 desaparecidos y desaparecidas y 43 personas fallecidas hasta este reporte. La zona fue golpeada por un deslave sin precedentes, ocasionado por las precipitaciones récord que azotaron el centro-oeste del país. Ante la catástrofe, el Estado activó un operativo de emergencia con movilización de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para asistir en la búsqueda y auxilio de las víctimas. Según informa el ministro de Defensa, Padrino López, los vecinos y vecinas fueron censados para recibir atención en alimentación, vivienda y un bono especial de ayuda económica. Además, se desplegaron operativos masivos de hidratación y nutrición, esquemas de seguridad, trabajos de infraestructura y recorridas casa por casa para llegar a toda la población. Entre los insumos que siguen bajando a las tejerías, los referentes locales destacan la llegada de más de 100 toneladas de alimentos donadas solidariamente desde todos los puntos de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro se puso al frente del operativo y se hizo presente en el lugar. La gente está con su dolor, pero también tiene su fuerza de resistencia. Esa fuerza de resistencia que tiene el pueblo de a pie, que lo llevó a reaccionar a muchos a tiempo, reaccionar y salvar la vida de los vecinos, de sus familiares. Hemos visto destrozos, pues, centenares de casas destrozadas, pérdida total, centenares de casas y negocios, con pérdida parcial. Yo le digo al pueblo de Tejerías, al pueblo de Aragua, cuenten con todo el apoyo del gobierno humanista y bolivariano, todo el apoyo a las familias, todo el apoyo a la juventud, todo el apoyo a las jefas, a las mujeres jefas de familia, de comunidad, todo el apoyo a los comerciantes, todo el apoyo. Nosotros lo que pedimos es que algunos tengan a bien, los que tuvieron pérdidas total, tenemos los refugios solidarios bien acondicionados, hasta tanto organizamos la reconstrucción de la casa, la construcción de una nueva casa, la asignación de una casa totalmente nueva. Nadie se va a quedar abandonado, nadie se va a quedar sin casa, nadie, absolutamente nadie. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Y después de las primeras noticias, la música. No se negocia este momento en este programa latinoamericanista. Para presentar a los y las artistas del continente, la saludo a Mavi Sosa. Hola Pablo, hola a la audiencia de Al Carajo. Escuchamos en esta ocasión a Los Hijos de la Malinche, una banda de México. Es una de las jóvenes agrupaciones musicales que tiene hoy México, jóvenes por su conformación, pero en realidad está formada por diferentes músicos que ya tienen una gran trayectoria. Los Hijos de la Malinche, la banda, define su estilo musical como neo-son jarocho. El son jarocho es un ritmo originario de Veracruz en el que la danza se entrecruza con los recitados y el zapateo. Desde hace unos años, los músicos de México comparten sus producciones musicales y realizan trabajos de colaboración permanente entre bandas. Así fue como esta vez Los Hijos de la Malinche invitaron a Cojolites para que los acompañen en este tema que salió hace apenas una semana. En la mar de tus cabellos se reflejaba la luna.
Los hijos de la Malinche buscan aportar nuevos colores y sonido a los ritmos tradicionales de México. Así compusieron La Diosa, este tema en colaboración con Cojolites. El río en contrafortuna, en la mar de tus cabellos, se reflejaba la luna. Música en el aire de Alcarajo para este capítulo 33 de la temporada 13. Desde México nos trajo Mavi. Estos sonidos son Los Hijos de la Malinche junto a Cojolites. En combinación, la canción que escuchamos se llama La Diosa. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Alcarajo. Una mirada al sur desde el sur. Y el mes de octubre es el mes, supuestamente, según las historias oficiales de este continente y también del continente europeo, del encuentro de las culturas, del encuentro de las razas, pero en América Latina y el Caribe tenemos otras historias para seguir contando sobre lo que fue la invasión, la colonización y el genocidio americano por parte de la Europa colonizadora. Juan Francisco Martínez Pería y la historia en Alcarajo. Juan, en esta oportunidad, una mirada de este proceso que todavía no está terminado, ¿no? Todavía hay que seguir revisitando, analizando y todavía es parte de una lucha política. Hola Pablo, ¿cómo te va? Una gran alegría estar nuevamente en el programa, un saludo para vos y toda la audiencia. Y sí, efectivamente, bueno, vamos a estar hablando del 12 de octubre,
Octubre es un mes cargado de efemérides en nuestra región, pero bueno, nos pareció importante hablar de esta fecha clave y por supuesto discutir con esta idea, ¿no?, de encuentro de dos mundos, encuentro de culturas, o también como la celebración histórica del Día de la Raza. Recordemos que en España es el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, ¿no? Entonces hay mucho de discutir con la historia, pero también con el presente, ¿no?, y la continuidad del colonialismo en nuestra región. Es, bueno, hoy todavía una deuda pendiente, la reparación de lo que quedó como efecto en muchas comunidades y también la desaparición directa de muchas culturas y también el saqueo económico que generó en América, Europa. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Tiene una de las actualidades es justamente la falta de reparación, la falta de perdón histórico, y no solamente perdón, sino reparaciones. Hay muchos debates sobre ese tema. Obviamente, el 12 de octubre de 1492 es una fecha clave en la historia global. Es un momento de quiebre histórico fundamental, abre el comienzo de un nuevo mundo, de una nueva etapa, no solamente para nuestra región, sino para Europa y para el mundo en general. Algo que es importante, ¿no?, siempre discutiendo con la perspectiva eurocéntrica, es que Europa no era un lugar central en el mundo. Nosotros siempre con esta mirada eurocéntrica tenemos esta idea de Europa como el centro del universo, el lugar donde comenzó la democracia, la política, la filosofía, la riqueza económica, la riqueza, el desarrollo militar, ¿no? Siempre la perspectiva eurocéntrica que nosotros nos han enseñado en la escuela y en las películas y en los medios de comunicación es esta idea de centralidad de Europa, ¿no? Y entonces una de las primeras cosas que es importante tener presente es que Europa era un espacio periférico, un espacio pobre, poco complejo, poco desarrollado, entre comillas, y que en realidad la riqueza, el centro de ese sistema mundo de esa época estaba más bien en el mundo oriental, ¿no?, en China, en la India. Y justamente los europeos van a expandirse buscando llegar a las Indias, ¿no?, a través de circunnavegando África, que eso es lo que van a hacer los portugueses, y los españoles, medio de casualidad, lo van a hacer yendo por Occidente. Es importante tener en cuenta que, ¿por qué ocurre esto? Porque el Imperio Otomano había bloqueado el camino hacia las Indias, ¿no?, el camino tradicional a partir de la caída de Constantinopla, entonces se ven forzados a buscar otra vía, ¿no? Y ahí empiezan dos cosas a la vez. Algo muy importante también recordar es que la circunnavegación de África, ese comienzo de la penetración europea en África, tiene mucho que ver con la historia de América, ¿no? Porque muchas veces esto, a nosotros por lo menos en las escuelas, en las universidades y en los medios de comunicación vemos poquísimo de África y generalmente no vinculamos estas dos cosas. Es muy importante. En 1492 obviamente empieza la conquista, por supuesto no podemos hablar de descubrimiento, es una mirada absolutamente eurocéntrica porque acá había una historia, acá había pueblos, acá había distintas comunidades con culturas propias, complejas, y implica por supuesto el comienzo de un genocidio, ¿no? Y como también decías vos, Pablo, algo muy importante, no solamente un genocidio, sino también un epistemicidio, una destrucción de saberes, de culturas, de formas de vida alternativas, ¿no? Y una imposición. Primero y principal hay un genocidio, como vos bien señalabas, que me parece muy importante. Esto muchas veces se ha querido disfrazar diciendo, bueno, fueron las enfermedades las que despoblaron América. No, las enfermedades fueron un factor, evidentemente, pero hubo factores más importantes, de mayor peso, la conquista militar, y no solamente la conquista militar, sino sobre todo la destrucción de ese mundo, ¿no? La destrucción de ese mundo, la imposición de la esclavitud, la hiperexplotación laboral, que desarticuló absolutamente ese mundo y que llevó a una desaparición forzada, masiva de la población. En algunos casos casi total, como en el Caribe, no total, pero en algunas islas sí, y en otras a la pérdida de millones y millones de personas y la desestructuración absoluta de ese mundo. Una de las consecuencias claves de esto, bueno, va a ser, digamos, que Europa va a empezar a convertirse en una potencia. Quiero decir, lentamente, al principio España y Portugal, y después las otras naciones europeas, van a empezar a adquirir una riqueza basada en el trabajo forzado, semiforzado de los pueblos originarios y la esclavitud de los pueblos africanos, que van a empezar a ser introducidos a través de la esclavitud, de la trata transatlántica, y Europa de alguna manera así va llevando adelante una acumulación enorme de capital que la va a convertir en el centro del mundo, ¿no? Pero eso es un proceso que justamente empieza a partir de acá y que es un recorrido largo, pero que todavía estamos de alguna manera insertos en ese mundo, ¿no? El mundo moderno, algo muy importante es que la modernidad comienza en ese momento, ¿no? Y comienza esa modernidad, y una de las características centrales de esa modernidad es justamente este proceso de centralización de Europa y de los imperios europeos. Algo muy importante,
que autores actuales han puesto sobre el tapete, por ejemplo, uno de los autores es Enrique Dussel, es que generalmente nosotros, un autor, Enrique Dussel, para aquellos y aquellas que no lo conozcan, es un filósofo argentino radicado hace mucho tiempo en México, con una obra monumental, ¿no? Enrique Dussel justamente va a hablar del mito de la modernidad, de las dos caras de la modernidad, ¿no? Y que nosotros generalmente pensamos la modernidad como un proceso de emancipación creciente, ¿no? de discurso universalista, de libertad, de igualdad, y en el fondo, en realidad, eso es solamente para unos pocos. Quiero decir, es solamente para, a principio, los blancos varones y después los blancos en general, pero es sobre todo algo que excluye a las masas racializadas, a las masas colonizadas, ¿no? Que van a sufrir el otro lado, el rostro oculto de la modernidad, ¿no? Que autores como Aníbal Quijano han llamado la colonialidad. Ese proceso se inaugura, digamos, en 1492, y como bien señalabas, Pablo, nosotros seguimos viviendo las consecuencias, ¿no? Algo fundamental acá es la emergencia del racismo. Algo absolutamente central es que este proceso de conquista va a implicar una negación de las identidades, de las culturas locales, de los saberes, de las religiones, ¿no? De las formas de vida, y la imposición de lógicas culturales y sociales europeas, ¿no? Algo muy importante es el peso de la religión, ¿no? Esta casi es una cruzada, esto que ocurre en este momento. La negación de los saberes y las culturas de los pueblos originarios y de la humanidad propia de los pueblos originarios, negándoles, diciéndoles que no tienen religión, que adoran a Satán, que son infieles, ¿no? Y la imposición del racismo. Muy importante los debates que se dan a partir de la conquista, que van a implicar una deshumanización de los pueblos originarios y a la misma vez una deshumanización de los pueblos africanos y afrodescendientes, y una jerarquización de los pueblos donde los blancos y los europeos van a estar en la cima de esa humanidad, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque generalmente algunos creen que en América Latina el racismo no ha sido importante, ¿no? Que la historia moderna del racismo no ha sido importante, y el racismo ha sido absolutamente central, ¿no? Y tiene su origen en este momento, en este comienzo de la conquista de América. Y pensar, Juan, también en una situación política y de ordenamiento económico y social. Por ejemplo, uno estima, supone, deduce que el neoliberalismo o el individualismo no hubiera sido posible en una América con la cosmovisión originaria imperando, ¿no? Esas situaciones que después atraviesan nuestro continente tienen mucho que ver también con esa ruptura y eliminación de esa cosmovisión colectivista que tenían los pueblos originarios preexistentes. Sí, por supuesto, hay muchas cosas que se van a imponer, ¿no? Que digo que la conquista va a imponer. Por ejemplo, justamente la forma de entender la tierra, digamos, la idea de propiedad privada, acá no había, más allá de que las comunidades eran distintas y disímiles, y no todas eran comunidades hippies, digamos, ¿no? Quiero decir, había desigualdades, había relaciones de poder, pero tendían a haber relaciones más horizontales, y sobre todo lo que había eran propiedad colectiva de la tierra, no había una propiedad privada de la tierra, y eso es, por ejemplo, una de las cosas que se impone, ¿no? Claramente. Después también va a haber una relación muy distinta con la naturaleza, una relación muy distinta con el tiempo, con el lugar, ¿no? Con la forma de entender el mundo, la cosmovisión y la relación con la naturaleza era una relación mucho más armónica. Y otra cosa también muy importante es la cuestión de género, digamos. Por ejemplo, en América Latina las relaciones de género, los patrones de género eran distintos, y había un reconocimiento, por ejemplo, no problemático de un tercer género o de las relaciones homosexuales. Eso no era un problema, y justamente eso va a ser visto como pecados terribles por parte de Europa, y entonces van a haber imposiciones de lógicas de género totalmente distintas, ¿no? Sobre esto hay muchos debates sobre si existía patriarcado en América Latina antes o no, pero aún suponiendo que había algo así como patriarcado, por ejemplo, algunas autoras feministas como Rita Segato, Rivera Cusilcanqui, por ejemplo, plantean que en todo caso en algunas zonas había un patriarcado de baja intensidad, y lo que pasó a ver fue un patriarcado de intensidad muy fuerte, ¿no? Entonces hubo cambios societarios muy, muy importantes. Pensemos, como decíamos antes, la imposición de la esclavitud para millones de personas, la imposición de trabajo forzado para millones de personas, y sobre todo creo que lo más importante acá es el cambio identitario. Nosotros ya hemos hablado, por ejemplo, la invención de América, el cambio del nombre de esta región y el cambio de la identidad de las poblaciones que había acá. Las poblaciones que había acá tenían diferentes nombres, diferentes identidades, y pasaron a ser llamadas indios, pasaron a ser considerados aborígenes, nativos e indios de manera homogénea de norte a sur y de manera inferiorizante, como algo
absolutamente negativo. Eso es justamente el proceso del racismo. Y eso es muy importante porque continúa hoy, quiero decir, de manera distinta, obviamente, con diferencias y complejidades, pero las lógicas sociales en América Latina no son lógicas solamente de clase. Esto es muy importante, ¿no? Porque, digo, desde una perspectiva crítica, europea, marxista, tradicional, nosotros tendemos a pensar que los conflictos sociales son conflictos de clase o las dominaciones son de clase. Pero en América Latina, no solamente en América Latina, en el mundo, pero sobre todo en América Latina y en el mundo periférico, la cuestión de raza, la cuestión racial va a ser absolutamente central. Entonces, esto va a implicar que ciertas poblaciones consideradas subhumanas sean consideradas que no tienen cultura, que no tienen saberes y que, digamos, las relaciones que se les va a imponer, por ejemplo, van a ser relaciones de trabajo forzado y esclavista. Justamente esto es un poco lo que planteaba al principio. Generalmente hay la idea de que en el mundo moderno cada vez lo que va surgiendo es mayor emancipación. Y lo que han mostrado distintos autores y autoras es que esto no es así, digamos, ¿no? Que esto es así para los blancos, pero muy distinto para los no blancos, ¿no? Para las poblaciones racializadas y colonizadas. Y eso tiene continuidad hasta el día de hoy, por supuesto. Juan Francisco Martínez Pería, historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, de Argentina. La conquista, el genocidio humano, económico, cultural de América por parte de Europa en este mes de octubre. Juan, por último, y bueno, como siempre, te vamos a pedir bibliografía y algunos libros para remitirnos y seguir explorando por nosotros mismos, nosotras mismas. Te pregunto el valor de reivindicaciones como la de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pidiéndole al Reino de España y al Vaticano que le pidan perdón a México, a los pueblos originarios por la masacre, o de la lucha del Estado Plurinacional de Bolivia, que en los papeles y en la Constitución reconoce a todos sus pueblos que integran esa nación, a todas las naciones que integran el territorio boliviano. ¿Son solo símbolos o es una continuidad de una lucha que puede expandirse por todo el continente? Yo creo que es muy importante seguir, digamos, discutiendo culturalmente qué significó la conquista, qué significó el colonialismo y qué significa hoy. Digo, me parece es muy importante, esto no son meras cuestiones simbólicas. Creo que es necesario demandar reparaciones, digamos, demandar reparaciones que no son solamente perdones, sino reparaciones reales a aquellos que han sufrido estas violencias tan dramáticas, porque además hay una continuidad, porque Europa se convirtió en la potencia que se convirtió gracias a estos procesos de conquista, no solamente en América, sino también en África y en Asia. Eso es absolutamente central, que lo recordemos y que lo subrayemos. Me parece muy importante esto. De hecho, bueno, vos sabés, Pablo, que Aznar se burló de estos pedidos, el expresidente español se burló de estos pedidos de reparaciones de parte de López Obrador. También me parece muy importante avanzar hacia la idea de plurinacionalidad y pluriculturalidad e interculturalidad en América Latina, porque justamente uno de los problemas que ha ocurrido es que las ex élites coloniales, o sea, los criollos, se convirtieron en las élites postcoloniales, ¿no? Y buscaron constituir países donde las lógicas sociales de la época colonial continuaron y donde, por ejemplo, siguieron negando los aportes culturales de los pueblos originarios, los pueblos mestizos y los pueblos afrodescendientes. Y no solamente eso, sino que produjeron otros genocidios, ¿no? Como las conquistas de los pueblos araucanos y mapuches en el sur de Chile, y la conquista de la Patagonia, el genocidio de los yaquis en México. Digo, ha habido todos unos genocidios de parte de las élites blancas post-independencia. Entonces me parece que la idea de plurinacionalidad no es solamente válida para el caso de Bolivia, sino para gran parte de nuestra región. Es fundamental avanzar en ese sentido, y avanzar tanto en términos constitucionales como en todo sentido. Repensar nuestros currículums escolares, nuestros programas universitarios, es sumamente importante, ¿no? Digo, estamos muy lejos de tener una verdadera América Latina descolonizada, ¿no? Creo que hay muchas continuidades, además, obviamente, de las lógicas económicas, de los saqueos económicos que continúan, ¿no? Pensemos, por supuesto, en las relaciones con el FMI, el Banco Mundial, bueno, todo lo que más o menos ya sabemos y hemos hablado. En cuanto a bibliografía, Pablo, hay toneladas, ¿no? Por supuesto, se me ocurren algunos textos breves, no breves, pero textos claves. El libro de Enrique Dussel que comentaba, 1492 hacia el encubrimiento del otro, es un libro muy bueno que recomiendo mucho, que habla justamente del encubrimiento de América en vez de descubrimiento, ¿no? Porque la conquista lo que implicó fue encubrir la particularidad y las lógicas que había en América y negarlas.
Hay un libro de Walter Mignolo que también habla del lado más oscuro del Renacimiento, que muestra justamente cómo el Renacimiento operó para legitimar y llevar adelante el proceso de conquista cultural en América, que es fundamental. Hay otro libro de Fernando Mírez, un autor chileno que se llama En nombre de la cruz, ¿no? Muy interesante, que habla justamente de el peso de la religión también en la conquista y las discusiones teológicas que hubo en la conquista. Recordemos que la conquista fue un proceso complejo también, donde hubo algunas voces discordantes, como por ejemplo Bartolomé de las Casas, ¿no? Una figura que se ha discutido, pero que creo que es interesante y que vale la pena leerlo. Bartolomé de las Casas tiene un libro que se llama Brevísima relación sobre la destrucción de las Indias, ¿no? Que muestra justamente el holocausto que significó la conquista. Recordemos algo también muy importante, que la conquista fue algo totalmente resistido por gran parte de los pueblos originarios, ¿no? Y otro libro también muy valioso es el libro de Todorov, La conquista de América, ¿no? Me parece interesante. Hay también múltiples películas. Hay una película que es interesante, bastante actual, que se llama También la lluvia, ¿no? Que me parece que es una película que es muy interesante y que muestra justamente las continuidades del colonialismo, tanto de la conquista hasta el día de hoy, ¿no? Me parece que es una película que vale la pena mirar. Al carajo. Una crónica de la región. Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Seguimos el viaje en Al carajo, nos ambientamos geográficamente en los Andes sudamericanos. Aire, una vez más, en el programa para nuestra compañera Mavi Sosa. Pablo, nos volvemos para Perú. Es que realmente la gastronomía peruana es tan interesante, tan amplia, tan sabrosa, que siempre la estamos y seguramente la estaremos visitando. Esta vez con un clásico de esos que nos encantan, se trata de el ají de gallina. La receta tiene su origen en España, pero por supuesto que cuando llega a Perú se transforma casi completamente. Por eso es hoy uno de los platos típicos de este país. Manjar blanco, era el nombre original de la receta, que tenía azúcar, almendras y harinas. En la versión peruana esos ingredientes se eliminaron y se agregó en cambio el ají amarillo, que le termina dando color y por supuesto distinción a este plato. Les cuento cómo se prepara. Colocar en una olla con agua una pechuga grande de gallina, también puede ser de pollo. Cuando esté lista, reservar el caldo y enfriar la carne. Una vez fría, desmecharla y reservar. Por otro lado, triturar, si se puede licuar, 3 ajíes amarillos sin semillas ni venas y agregar de a poco el caldo de la pechuga de gallina hasta que la textura de esa pasta sea cremosa. Reservar. En un mortero, moler 4 mitades de nueces y también reservar. Después, triturar, se puede hacer con las manos también, 20 galletitas de agua o galletitas de soda o rebanadas de pan, hasta que todo quede hecho un polvo. También reservar esta preparación. Calentar en una sartén profunda un poco de aceite y sofreír 3 dientes de ajo y una cebolla picados todo en tamaño muy pequeño. Cuando la cebolla esté tierna, agregar la pasta de ají, mezclar bien y agregar sal y pimienta. En otro recipiente, colocar las galletas con el caldo que sobró de la pechuga hasta que quede una mezcla espesa. Incorporar a la sartén junto con el sofrito y la pasta. Agregar las nueces molidas y la pechuga desmechada. Después, agregar una taza más de caldo y bajar el fuego. Cocinar durante aproximadamente 5 minutos y agregar 2 cucharadas de queso parmesano y cocinar 5 minutos más. Cuando la preparación esté toda unida, esto es alrededor de 10 minutos, apagar el fuego y agregar media taza de leche evaporada. Para servir, se sirve bien caliente,
Se acompaña con arroz blanco y también se pueden agregar papas cocidas al vapor y aceitunas negras. Comimos ají de gallina, plato popular de Perú, con este clima andino que nos envuelve, y nos vamos a quedar en Perú para el informe y análisis de lo que fueron las elecciones regionales de principios de octubre, que todavía se están dirimiendo en muchos municipios con los conteos definitivos y las disputas voto a voto. En Lima se impuso la ultraderecha, Rafael López Aliaga primero y Daniel Urresti segundo. En el interior se asomó la izquierda dura de Perú Libre de Vladimir Cerrón. Grandes perdedores, el oficialismo de Pedro Castillo y el fujimorismo de Keiko y del histórico dictador Alberto Fujimori. Para el análisis recurrimos a Manuel Guerra, presidente del Partido Comunista Patria Roja de Perú, a través de un contacto que tuvo con la Radio de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, en diálogo con el gran politólogo Atilio Borón. Lo escuchamos a Guerra en primer término explicando las motivaciones del resultado. Bueno, lo que pasa en el Perú es de que estamos en una profunda crisis de régimen político, un proceso de descomposición y degradación moral muy acentuado. Y acá en Lima hay una preeminencia actualmente de sectores ultraderechistas que dominan la política, ante también el fracaso de la izquierda. La mayor parte de partidos de la izquierda no cuenta con inscripción electoral, es decir, están impedidos de participar en los comicios. Y los partidos que sostienen de una otra manera el gobierno de Pedro Castillo, me refiero a Juntos por el Perú y a Perú Libre, han pagado pues el desgaste de gobierno, ¿no? Por ese motivo no han logrado tampoco tener un nivel de protagonismo. Entonces la cancha estaba servida para la derecha, con todos los componentes que ya conocemos acá en Perú, que hay un electorado también con un marcado atraso político, ¿no? Y ya se ha instalado un sentido común, pues, del que no importa que robe, que haga obra, o no interesa que un candidato esté prontuariado, esté condenado por diversos delitos, no interesa. La gente, hay un proceso de descomposición, también una anomia social muy fuerte, ¿no? Y las consecuencias son esas. Manuel Guerra, líder del Partido Comunista Patria Roja de Perú, sobre las recientes elecciones regionales, habla del lugar político que ocupan actualmente tanto el fujimorismo en la oposición nacional como el oficialismo del presidente Pedro Castillo.
Bueno, el fujimorismo hay que entenderlo no solamente como el partido de Keiko Fujimori, ¿no? Sino el fujimorismo ahora es mucho más que su partido, ¿no? El mismo López Aliaga, candidato electo, también tiene votos fujimoristas. Hay en diversas regiones se han presentado fujimorismo como partidos regionales, no como el nombre del partido nacional, ¿no? Entonces hay un conjunto de personajes que circulan en la órbita fujimorista que han llegado a tener posiciones de gobiernos municipales o regionales sin ser estrictamente militantes del partido de Keiko, ¿no? Esta es una crisis además de que no lo genera Pedro Castillo, ¿no? Acá hay que entender dos cosas. Una es la crisis del gobierno de Pedro Castillo, su desgaste, sus problemas que tiene, y otra es la crisis del régimen político que tiene muchos años o varios años atrás, ¿no? Que está asociada también a este caso de la corrupción, de la gran corrupción, y que se ha traído bajo 4 presidentes de la República, ¿no? Y un proceso de inestabilidad muy grande. Entonces Pedro Castillo no genera la crisis, ni tampoco su salida de Pedro Castillo va a resolver la crisis en el Perú. Muy difícil de que Pedro Castillo a estas alturas lo vaquen, ¿no? En el Parlamento no cuentan con los votos, la derecha vacadora no cuenta con los votos para sacar a Castillo, ¿no? ¿Por qué? Porque la propia parlamentarios de la derecha, muchos de ellos no quieren dejar el Parlamento, y hay negociados, hay intereses comunes también entre la gente de Castillo y la gente de la derecha. Por ejemplo, el caso de Acción Popular, de APP, del partido de Acuña. Hay varios partidos que se entienden con el gobierno, ¿no? En determinadas cosas. Entonces va a ser muy difícil que lo vaquen. La otra vía, la vía judicial, ¿no? Que también está en marcha varios procesos, ya tiene como 5 procesos abiertos Pedro Castillo, pero que eso también lleva su tiempo, no es una cuestión de que se resuelva de la noche a la mañana. Entonces, aún así, con los problemas que tiene, estamos viendo pues una situación de un empantanamiento, porque por otro lado el Parlamento también tiene un más alto desprestigio incluso que el Ejecutivo, y si lo vacan a Castillo, si lo sacan a Castillo de manera unilateral, la gente va a salir a la calle y va a decir que se vayan todos, ¿no? Estamos compartiendo el análisis sobre la coyuntura en Perú post elecciones regionales con la opinión de Manuel Guerra, presidente del Partido Comunista Patria Roja de Perú. Este análisis es parte del diálogo que tuvo Guerra en vivo desde Lima con Atilio Borón en la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Dio estas declaraciones que reproducimos aquí en Alcarajo para todas las radios del continente que nos retransmiten. Habla Guerra del Partido Patria Roja desde Lima sobre cómo se reagrupa ese sector de la izquierda tras los resultados municipales frente al crecimiento de la derecha en la capital y frente al gobierno nacional de Pedro Castillo. Bueno, la izquierda en las elecciones últimas a nivel nacional, cuando se eligió Pedro Castillo, gran parte de la izquierda, las fuerzas más representativas de la izquierda, apoyamos a Verónica Mendoza, ¿no? La candidatura de Verónica. Lamentablemente Verónica no llegó a la segunda vuelta, hubo errores de campaña, y en la segunda vuelta toda la izquierda en su conjunto, y el Movimiento Popular también, respaldó la candidatura de Pedro Castillo, porque al frente teníamos a Keiko Fujimori, ¿no? La otra opción. Entonces respaldó, pero según esta percepción como partido, Castillo desde un inicio, primero que no estaba preparado para gobernar, fue una cuestión hasta de casualidad que llegara al gobierno. En segundo lugar, se puso rápidamente a la defensiva, empezó a hacer concesiones a las presiones de la derecha, y llegó un momento también de que toda esta situación se desbocó por una primera cuestión, por ejemplo, que nos decepcionó mucho cuando entregó la cabeza de Héctor Béjar, ministro de Relaciones Exteriores, a la presión de la derecha, ¿no? Lo destituyó, lo cambió. Esa fue una serie de concesiones, su posición frente a la OEA, por ejemplo, frente a los Estados Unidos, la política internacional es bastante cuestionable de Castillo, pero en lo interno también, rápidamente abandonado el programa, la bandera de la transformación, dentro de ellas la convocatoria a una nueva constitución. Entonces, a los 6 meses de gobierno, nosotros como partido tuvimos ya la convicción de que Castillo ya era un gobierno fracasado y ya había dado un paso irreversible de concesiones a la derecha. Ahora mismo, por ejemplo, el ministro de Economía es un neoliberal, el presidente del BCR es un neoliberal, el ministro de Energía y Minas también. Es decir, el gobierno está copado por neoliberales, ¿no? Y en términos económicos hay una ruta pues que no ha cambiado para nada de gobiernos anteriores. Frente a ese hecho, nosotros hemos pasado a la oposición al gobierno de Castillo. Hay sectores de la izquierda que aún tienen cierto nivel de expectativas, están en un proceso dubitativo, bueno, que hay que
exigirle que cumpla sus promesas a Castillo, que puede cambiar, todavía tiene un nivel de expectativas, ¿no? Pero cada vez menor. Entonces, la coordinadora de izquierda, en la que formamos parte también nosotros, estamos en esa situación, no hay una unidad entre todas las fuerzas de izquierda táctica respecto al gobierno. Hay unos que están en la oposición, otros que están en expectativa todavía. Y repito, nosotros como organizaciones de izquierda aún no contamos con la inscripción electoral que nos había permitido, por ejemplo, en estas elecciones municipales y regionales tener un mayor protagonismo. En ese camino estamos, varias organizaciones ahora están recogiendo las firmas y formando comités para pasar los requisitos para tener una inscripción y poder participar en las elecciones que vienen, ¿no? Teniendo en cuenta también de que en el Perú cualquier cosa puede pasar, que este gobierno puede caer en 1 o 2 semanas o puede prolongarse por un tiempo indefinido. Es una situación de bastante incertidumbre, ¿no? Por último, para completar esta semblanza de la actualidad política peruana, en el escenario post-electoral, tras las elecciones regionales 2022, el referente del Partido Comunista Patria Roja, Manuel Guerra, desde Lima, habla de las perspectivas del campo popular ante la por ahora fallida gestión del presidente Pedro Castillo y sobre la posibilidad de reconstruir una propuesta de izquierda de cara a lo que se viene en el país sudamericano. Va a depender también de las fuerzas de izquierda. Hay sectores que ya lo han intentado 1 o 2 veces y no han podido, porque acá en el Perú es bastante difícil las normas que establece el registro electoral, vallas muy altas de cumplir, ¿no? Sin embargo, nosotros como partido vamos a empezar estas próximas semanas a asumir esa tarea. Nosotros creemos que sí podemos lograrlo, porque ya en anterior oportunidad tuvimos una experiencia que en un mes solamente de trabajo casi alcanzamos la inscripción, ¿no? Entonces tenemos la expectativa que vamos a poder, porque nosotros tenemos una estructura nacional, es la ventaja de nuestro partido, que va a permitir cumplir esa tarea. Pero también hay organizaciones que ya, como repito, son pequeñas, que están intentando, pero yo lo veo bastante difícil, ¿no?, que logren. Nosotros hemos planteado incluso en la coordinadora de izquierda unificarnos, hacer todos una unidad y todos juntos ir a una inscripción colectiva. Lamentablemente eso no se ha podido lograr. Todos creen de que pueden lograr su inscripción y cada uno está por su cuenta, ¿no? Entonces eso un poco explica también la dispersión, la fragmentación que vive la izquierda en el Perú. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Perú ocupó la centralidad en este tramo del programa, capítulo 33, temporada 2022 de Al Carajo. Compartimos los análisis de Manuel Guerra, presidente del Partido Comunista Patria Roja, desde Lima, a través de un diálogo que mantuvo en el aire de la Radio de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina con Atilio Borón. Además de Perú, estuvimos por distintos países de la región con otras noticias. Y para el último acto de este programa, como siempre, nos queda la literatura. Nos vamos a la Biblioteca Universal Latinoamericana y el libro de cabecera en esta temporada es Rosario Tijeras, del colombiano Jorge Franco, y lo lee nuestra compañera, periodista y escritora Mavi Sosa. Bonito como se riega y la verdolaga por el suelo. Ay, cómo se riega por el suelo. Hoy ya no admiro a Emilio, pero todavía lo quiero. Aunque no ha pasado mucho tiempo desde entonces, las circunstancias sacaron a relucir de nuestros adentros lo que verdaderamente éramos, lo que va saliendo con el paso de los años y permite a unos llegar más lejos que a otros. Sin embargo, creo que mi cariño por él no hubiera sobrevivido si no fuera por todos los recuerdos de nuestra inmersión en la vida. Los años por el colegio, nuestro desquite con los curas, la primera vez en cine para mayores, la primera revista porno, nuestro sexo con la mano, las primeras novias, la primera vez, los secretos entre amigos, la primera borrachera, las tardes de terraza en que no hacíamos nada sino hablar de música, fútbol y cosas por el estilo. La primera traba cagados de la risa y comiendo buñuelos. La finquita que alquilamos en Santa Elena para fumar y beber tranquilos, para llevar mujeres y amanecer con ellas. Esa misma casita donde Emilio pasó su primera noche con Rosario y yo después, también con ella, la única.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Terminamos este viaje por todo el continente. Noticias, literatura, música, política, comidas, historia, identidad de la patria grande. Fue nuestra emisión número 33 de nuestra temporada número 13, ininterrumpida en el aire, sonando en red, en distintos días de la semana y del fin de semana, en medio centenar de radios comunitarias, populares, campesinas, también radios públicas y radios universitarias de la República Argentina, de Chile, de Bolivia, de Uruguay, también vía plataformas en nuestro canal de YouTube para todo el mundo. Ahí se pueden escuchar cada uno de los episodios de esta temporada y el material histórico de las temporadas anteriores. Estuvo Mavi Sosa, estuvo Juan Francisco Martínez Pería, estuvieron los compañeros y compañeras de los equipos de producción de las radios de América Central y de América del Sur, con las cuales intercambiamos y coproducimos la información que ponemos en el aire. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en el micrófono. Nos despedimos hasta nuestra próxima emisión, que será en esta misma antena o en esta misma plataforma en la que nos escuchaste en esta oportunidad, en el horario indicado por la radioestación en sintonía. Nos reencontramos en nuestro capítulo 34. El 33 acá se cierra. Será hasta la próxima. Esto fue Al Carajo. Con soles de primavera, comandante, para plantar la bandera, comandante, con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante